Mi nombre es Santiago Delgado Yola, soy estudiante de la Universidad Nacional, sede Bogotá, y ahorita el 30 de enero entonces entregué este trabajo, esta tesis titulada Evaluación geológica y geomorfológica del posible cráter de impacto de Tenerife, Córdoba. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, este trabajo parte básicamente de este artículo publicado por el Servicio Geológico Colombiano en 2014. En este artículo, pues básicamente se hace como un inventario respecto a cráteres de impacto y a registros de tectitas que existen en el país. Es realmente bastante sucinto este artículo, pero lo que pues a mí me llamó la atención en un principio es que tiene este listado pues que nosotros podemos observar en la parte derecha de nuestra pantalla. Respecto a estos posibles cráteres de impacto, solo está lo que yo les estoy mostrando en esta tabla, no aparece ninguna otra información, solo se dice pues que estos fueron mapeados solo a partir de sensores remotos, es decir, desde modelos pues, de elevación digital y a partir de imágenes de Google Earth. Entonces, pues yo lo que hice fue que dentro de estos posibles cráteres de impacto escritos en este artículo, pues yo seleccioné el que está aquí abajo, el que queda en Córdoba y respecto a ese, pues fue que se desarrolló todo el trabajo. Acá hay un pequeño, pues ejemplo, un pequeño mapa, pues donde están georreferenciados básicamente los puntos que estaban en la anterior tabla. Eh, entonces, pues hay tres que son en La Guajira, otros que están por allá en el Atlántico, en el límite con Venezuela, en Guainía y en la parte del Amazonas. Entonces, aquí en verde está el que yo elegí, que es el que se encuentra más o menos a 1 hora de Montería. Bueno, y pues este cráter es uno que ya ha estado como a punto de confirmarse, que es el cráter del Bichar, respecto al cual estaban trabajando en tesis de maestría, pues en estos años. Entonces, la metodología fue bastante pues, sencilla, por decirlo de alguna forma. Primero se compiló información bibliográfica de la zona. También pues, se tuvo que recolectar información respecto a la geología y el metamorfismo de impactos de todo este tema de geología planetaria, pues que no tenemos la oportunidad de verlo en nuestra malla curricular. Se hizo una salida de campo para la recolección de datos. Eso fue del 2 al 13 de octubre del año pasado. Después un procesamiento e interpretación de los mismos datos para empezar a generar un modelo, generar una discusión respecto a los resultados y de ahí pues llegar a las conclusiones y las recomendaciones que plantea este trabajo. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña introducción pues respecto a lo que nos concierne pues de geología planetaria y de cráteres de impacto. Primero acá esta es una imagen pues un poco explicativa de los cráteres de impacto que están pues ya notificados y autorizados ante la Comisión Internacional que regula y pues verifica este tipo de, pues, de estudios y los hace válidos o no, la cual es llamada la Meteoritical Society. Ellos nos explican pues que más o menos cerca del 25% de los cráteres, mejor dicho, que los cráteres de impacto oficiales a hoy en día son más o menos el 25% de los que realmente hay en el planeta. Como nosotros podemos ver aquí en la parte de Sudamérica, pues realmente se encuentran muy pocos, pero pues esto no se debe a que no los haya, como si los hay, digamos, en esta parte pues de Estados Unidos y de Australia, que hay bastantes, sino que pues se necesita hacer una investigación pues exhaustiva respecto a esta área de la geología para empezar a encontrarlos y profundizar pues en este tema. Entonces, pues básicamente nosotros nos podemos encontrar tres tipos de cráteres, los vamos a pasar así rápidamente. Este es uno en Estados Unidos, donde aquí pues vemos un perfil de elevación sencillo de Google Earth. Los cráteres simples pues únicamente tiene la cavidad y como el almacenamiento de depósitos post impacto que se almacena pues en la parte del centro y en la parte del exterior se pueden almacenar depósitos con metamorfismo de impacto o sin metamorfismo de impacto. Este es un ejemplo de Brasil de lo que representa un cráter complejo. Este tipo de cráteres complejos pues es básicamente caracterizado porque además de tener la cavidad como tal, tiene un levantamiento de un pico central, lo cual sucede como una respuesta a un rebote isostático tras un evento de alta energía. Esto se supone que tiene que salir según French, que es pues uno como de los libros más, el autor de uno de los libros pues más detallados respecto a cráteres de impacto, tiene que pasar más o menos después de los 5 kilómetros de diámetro de un cráter
que esté sobre rocas cristalinas y más o menos sobre 2,5 kilómetros en un cráter que esté sobre rocas sedimentarias. Y el último tipo de cráter pues, que nosotros podemos encontrar es un cráter de tipo multianillo. Este está en Sudáfrica y pues ya es de dimensiones colosales. Ahí pues se desarrollan varias rampas y varios círculos de fallas normales con desarrollos de terrazas. En este pues, cráter solo se ve una de las franjas, pero pues bueno, esto ya es de bastantes kilómetros de ancho, ya se nos sale pues de por lo menos de una primera aproximación que nosotros realizábamos al estudio. El cráter que nosotros, o bueno, el posible cráter que nosotros estamos estudiando es de 5 kilómetros de diámetro más o menos. Entonces, según la Meteoritical Society, para nosotros confirmar pues 100% que una estructura efectivamente corresponde a un cráter de impacto, se tienen que presentar los denominados shatter counts, que son los que están acá en esta imagen. Esta es la principal evidencia macroscópica que se puede encontrar. Básicamente, pues tienen que encontrarse pues este tipo de textura y unas fracturas romboederales pues macroscópicas. También hay, bueno, estos también son conocidos como conos de fragmentación en otros pues, libros de metamorfismo de impacto. Los otros dos evidencias son más asociadas respecto a la petrografía. Hay unas que se llaman PDF, que son Planar Deformation Features, que más o menos también siguen como esta tendencia de rombos, pero se tienen que observar en cuarzos. Y pues también se tienen que encontrar polimorfos de alta presión, como lo puede ser del cuarzo la covecita y la estechovita. Es importante recalcar que estos tres criterios son indispensables y se tienen que cumplir los tres para poderse validar una estructura como un cráter de impacto. Y también hay otros criterios complementarios que nosotros podemos estudiar. Uno es pues, respecto a su morfometría, que fue pues, básicamente en lo que se basó el estudio del artículo en el cual se basa pues, este trabajo de grado. Se pueden encontrar algunas otras rocas con texturas pues indicadoras, no totalmente, pero sí indicadoras, como pueden ser brechas de impacto, pseudotaquilitas, suevitas, y también ahí se puede hacer recopilación de información geofísica, de arreglos pues gravimétricos, magnetométricos o sísmicos, en los cuales pues se pueden encontrar algunas evidencias que nos puedan aproximar pues a una conclusión definitiva respecto al origen de una estructura en cuestión. Este es pues una imagen de los cráteres que hay en Sudamérica. Acevedo en 2015 pues hace un inventario y va hablando uno por uno de los que se encuentran en Sudamérica. Él recalca acá el de la estructura del río Bichada, pues que era el que yo les puse en el mapa anteriormente visto. Entonces pues ya entrando en materia la ubicación, entonces se encuentra en el en el departamento de Córdoba, hace parte del municipio de Canalete, aunque está pues en inmediaciones pues, de Montería, que va más o menos a unos 15 kilómetros y, perdón, a unos 30 kilómetros y a unos 15 kilómetros del río Sinú. Un vistazo rápido pues de la geología regional para saber pues en dónde nos encontramos. Acá lo importante de este gráfico es que esta franja que nosotros vemos acá alargada corresponde al cinturón plegado del Sino y esta franja corresponde al cinturón plegado de San Jacinto. Entonces pues nuestra zona está ubicada en la parte oriental, casi en el límite entre el cinturón plegado del Sino y el cinturón plegado de San Jacinto. Respecto a la parte estructural, entonces el cinturón plegado del sino se va a dividir desde San Jacinto por este lineamiento que pasa acá, que va como en el mismo, tiene el mismo tren de la falla de Romeral. Esta tectónica está caracterizada por tener múltiples fallas inversas que están atravesados por por varios sistemas de fallas de rumbo más o menos perpendiculares. Acá lo más importante pues, de la disposición estructural de esta zona es que se presentan sinclinales amplios con algunos anticlinales pequeños y también pues hay varias formaciones sedimentarias que se encuentran en cuñas. Acá está entonces también eh, localizada pues la parte que va a corresponder a nuestra zona de estudio, en la cual entonces esta es la falla de Pueblo Búho, que ya la vamos a ver más adelante, y esta es la falla de Canalete, que pues va a ser la falla de rumbo. En toda esta parte entonces se va a ubicar nuestro cráter de impacto. Acá estas partes que están punteadas corresponden a
estructuras dómicas que básicamente son, pues es una unidad que agrupa todos los flujos activos e inactivos de volcanes de lodo que se generan por los esfuerzos transpresivos pues, característicos de esta región norte de Colombia. Respecto a la estratigrafía, en la parte que nos compete, nos vamos a encontrar, según la bibliografía, con la formación Flores Santo, que va a ser la formación más vieja a la cual pues nosotros vamos a estudiar. Está caracterizada por una, pues como lo dice acá, como una secuencia de lutitas, de limolitas, de arenas. En realidad cambia bastante lateralmente, cambia de granulometría. Y la otra formación que nosotros pues vamos a estudiar es la formación Pajuil. En esta formación, en los últimos trabajos que se hicieron por el Servicio de Cartografía Geológica en esta región, se dividió la formación Pajuil en la formación Pajuil-Cerro Verdinal y Pajuil-Loma Verde, donde la parte de Cerro Verdinal va a corresponder a la zona más basal, que va a corresponder a arenas calcáreas y arenas, y la formación Loma Verde va a volver a corresponder a limolitas y lutitas. Este es el mapa geológico entonces que se encuentra de la zona que estuvo pues de estudio. Aquí está pues más o menos seleccionado cómo era el cráter. Acá entonces tenemos otra vez la falla de Canalete, la falla rumbo deslizante. Acá tenemos la falla de Pueblo Hugo, que era la que se encontraba en el anterior mapa tectónico regional. Acá dibujan otra falla que se llama la falla El Buito. Y pues como vemos está pues realmente la mayor parte de la estructura está cartografiada como si fuera una estructura dómica. Estas partes que nosotros encontramos acá, NG PAI, pues va a corresponder, como les dije, a la parte de la formación Pajuil Cerro Verdinal, que van a ser arenas calcáreas y arenas. Nosotros entonces en la salida de campo nos quedamos acá, en este lugar que se llama, pues ahí no está mapeado obviamente, se llama Tenerife, es un pequeño corregimiento. Desde aquí hicimos las transectas pues a todos los lugares para ir verificando unidad por unidad e ir haciendo el mapa geológico y la recolección de datos de campo. Y el otro corregimiento que nos podíamos encontrar queda más o menos en este sector y se llama Palmito Picado. Entonces, respecto a los resultados que nosotros tuvimos después de la salida de campo. Lo primero, con ayuda pues, de esta empresa, de unos estudiantes también de la universidad, pues se hizo para tener como insumo de sensores remotos, se hizo fotogrametría digital a partir de 5 fotos aéreas pues, que se pueden conseguir en el IGAC. Pues a partir de esto, pues generar este ortomosaico que nosotros vemos acá. Pues básicamente no, aunque es una imagen 3D, pues no revela tanta información como uno esperaría, básicamente porque la morfología de esta región es de colinas pues bastante suavizadas, en esta parte que es la zona más competente de las arenas calcáreas de la formación Pajuil, eh, pues básicamente llegan a unos 300 metros sobre el nivel del mar y acá en la parte del valle se encuentra a unos 150 metros sobre el nivel del mar, entonces pues la diferencia respecto a las alturas no es demasiado, por lo cual esto no nos pues, brindó tanta información como esperábamos, pero igual es un recurso de sensor remoto pues bastante bueno y de pues buena calidad. A partir de este ortomosaico, entonces nosotros pudimos hacer una interpretación pues, de la parte estructural también complementada con lo que nosotros vimos en campo. Se pudo hacer un DEM de alta resolución, este está de 3 milímetros por píxel, pues lo cual es una pues, resolución bastante buena y pues apropiada para la escala pues, que nosotros estábamos trabajando. Pues la falla de Canalete resulta siendo inferida u oculta por los depósitos cuaternarios. Como vemos acá, se aprecia pues claramente la diferencia de competencia que nos hace pues también trazar esta falla que es la que está en la parte tectónica de la bibliografía como la falla de Pueblo Hugo, eh, la cual pues nos está dividiendo esta parte de arenas calcáreas y nos la está dividiendo con una formación infrayacente, la cual está caracterizada por ser pues lodolitas. Y acá, entonces, respecto a los datos que nosotros pues tomamos de campo, pues como dándoles ya un pequeño adelanto, pues planteamos como la existencia acá de un sinclinal, lo cual pues lo denominamos el sinclinal de Tenerife. Básicamente, pues por su morfología, por los datos igual estructurales convergentes y también pues por las relaciones estratigráficas que podemos ver pues hacia el centro de la estructura nos vamos a
encontrar con las formaciones más recientes. Y acá en este sector, en el sector suroccidental, se vuelve a levantar acá esta pequeña franja, se levanta esta misma capa que corresponde a las arenas de la formación Pajuil Cerro Verdinal, se me vuelven a repetir acá y después se vuelven a encontrar la formación Pajuil Loma Verde, que es lo que se encuentra acá en el núcleo de esta estructura y también se encuentra acá hasta que empieza a ser cubierto por los depósitos cuaternarios. Recordemos pues que el canal del río Sinú viene más o menos pues por este lugar y sus depósitos pues son bastante extensos y alcanzan a coger parte de la zona que nosotros caracterizamos de estudio. Entonces, pues formación por formación, lo que nosotros hicimos, pues la descripción como tal de campo, pues los afloramientos eran más o menos de este estilo, no eran pues lo que uno esperaría, pero igual pues la mayoría se encontraba cubierto por vegetación y era pues de difícil acceso realmente pues algún afloramiento eh, ideal para nosotros pues tomar las respectivas caracterizaciones. Bueno, pero pues esto es lo que corresponde entonces a la formación floresanto, la formación basal entonces de nuestra zona de estudio, que son lodolitas con arenas finas, también con algunas intercalaciones de lutitas. Esta es la unidad más blanda, la que nosotros veíamos que está bordeando como tal la estructura en la parte más competente. ¿Listo? Y pues está caracterizado por tener baja competencia y bajo relieve. La siguiente unidad entonces que nosotros observamos, que es la formación más competente y lo que le da como realmente pues la forma de Platón a la estructura que nosotros estábamos estudiando, es la formación Pajuil Cerro Verdinal. Acá nosotros pues en base a la escala que estábamos trabajando y a las diferencias pues litológicas que nosotros encontramos, pues nosotros decidimos hacer una diferenciación de esta formación, dividirla en dos subunidades, donde lo subdividimos en el miembro calcáreo y en el miembro arenítico. Si nos regresamos un poquito, pues realmente sería esta parte, la parte calcárea, que es un poco más competente, y acá viene la parte arenítica, pero ambas están pues cartografiadas como una misma unidad. Para la escala que nosotros trabajamos, pues nos pareció ideal agregarle un poco más de detalle, entonces dividirlo en estos dos miembros pues que les estoy comentando. Entonces, pues básicamente uno por uno, la parte calcárea, entonces pues nos presenta la unidad más competente de la estructura, el rasgo geomorfológico más sobresaliente, en general pues de una tonalidad verdosa, más o menos como nosotros la vemos acá, y pues compuesto con cementación calcárea, con cuarzo y con algunos líticos que pues fueron posibles de observar. La formación, entonces, la misma formación, pero en el miembro arenítico, lo vemos acá, pues en esta imagen, está pues su unidad presentada pues capas de areniscas de tonalidad de amarillo quemado, en general pues presentaban buena visibilidad, se podía pues partir en capas, tenía pues una buena laminación. La siguiente formación, entonces, ya yendo más hacia el núcleo de la estructura, es esta que se encuentra acá. Esta unidad es la unidad Pajuil Loma Verde. Esta unidad, pues bueno, pues está en el núcleo entonces del sinclinal y toda esta parte era Mi lo nombre que es si Santiago nosotros Delgado Yola, recordamos en soy el mapa estudiante pues, del de la servicio de Universidad escala 1 Nacional, sede 100.000 de estaba la Bogotá. mayoría pues clasificado como Y estructura ahorita el dómica. 30 de enero entonces Pues entregué esta foto este y pues los trabajo, esta afloramientos que tesis titulada nosotros pudimos Evaluación observar pues geológica y nos geomorfológica del permitieron posible llegar pues cráter de a impacto de la Tenerife, conclusión Córdoba. de no clasificar esto como una estructura Bueno, dómica, entonces sino vamos como a comenzar. Bueno, pues, este trabajo formación, la cual pues, parte nosotros clasificamos como la formación Loma Verde. Entonces, pues esta está caracterizada por ser limolitas con algunas pequeñas variaciones, arenas finogranulares, en general es de esta tonalidad de un gris azuloso y pues con una buena estratificación y con buena visibilidad también. Las unidades clasificadas pues como de estructuras dómicas, nosotros pues decidimos seguir igual con la misma nomenclatura. Eh, Como lo mencionamos anteriormente, pues la unidad de estructuras dómicas son todos los volcanes de diapirismo de lodo. En general están asociados a las fallas principales. Acá entonces tenemos pues una foto de una colina que realmente pues estaba llena de pequeños volcanes de lodo. Acá como lo vemos aquí podemos ver otro y por acá hay otro y por allá al fondo habían más y por acá bajando también se pueden encontrar más. Este pues era como de los más grandes que nosotros encontrábamos y pues daba un rasgo como más o menos, pues dependiendo también de la morfología del terreno donde se estaba dando esa expulsión de material, más o menos daba pues la expresión
de pequeñas colinas abombadas, pues que eran capaces de diferenciarse, y respecto a eso, pues se podía, pues las pudimos cartografiar de esa forma, correlacionándolo con las evidencias que nosotros las encontramos de campo. Pues por último hablar pues rápidamente de los depósitos cuaternarios que nosotros encontramos, en general pues de origen aluvial, y sobre todo estaban almacenados en la parte suroriental pues de nuestra zona de estudio. Pues en general qué pena. ¿Me puedes repetir tu pregunta? ¿Me preguntaste algo? Bueno, voy a continuar. Entonces, bueno, estos depósitos cuaternarios en general son de origen entonces aluvial en la parte suroccidental de nuestra zona de campo. Pues la composición básicamente son gravas pues con matrices finogranulares pues que almacenan varios clastos pues sí, varios clastos pues que están pues realmente asociados pues todos estos depósitos a las quebradas Palmito, Tenerife, el Cocuelo, que son como las quebradas principales que pasaban sobre la estructura, y a la parte pues del canal del río Sinú. Entonces, bueno, después de pues toda esa caracterización que nosotros hicimos en campo y correlacionándolo con los datos de los sensores remotos, nosotros planteamos pues este mapa geológico donde, pues vuelvo y repito, se encontraba entonces la falla inferida o cubierta pues de la parte de Canalete. La falla de Pueblo Hugo fue posible de observar, dividiéndonos entonces la formación Floresanto del miembro calcáreo. Pues plantear entonces también el sinclinal de Tenerife, los depósitos cuaternarios entonces asociados pues también a las quebradas principales, y acá pues estas grandes unidades clasificadas como terrazas que hacen parte del río Sinú. Las estructuras dómicas que nosotros encontramos, entonces están, pues todas fueron encontradas y mapeadas, excepto pues en la parte acá del centro, donde pues si lo recordamos en el mapa 100.000 estaba pues toda esta parte clasificada como una estructura dómica. Entonces, pues acá tenemos como las pequeñas cuñas que nos volvían a levantar un poco la topografía pues que corresponde al miembro arenítico de la formación Pajuil Cerro Verdinal, y pues la parte entonces otra vez de las rocas blandas que estaban acá en el núcleo del sinclinal, pues se vuelven acá a repetir en una estrecha franja antes de estar cubierta pues por todos estos depósitos. Entonces, realizando entonces un análisis a las evidencias pues del cráter de estudio, del supuesto cráter de estudio, lo primero pues que vale la pena mencionar es que la estratigrafía es correspondiente pues a la geología regional propuesta por Alarcón en 2003, que es básicamente la cartografía y la memoria que se encuentra pues del Servicio Geológico Colombiano, pues propuesta para la plancha de 60 Canalete, que es el 1/100.000 pues que nos abarcaba pues esta zona de estudio. Pues entonces se planteó el sinclinal de Tenerife a partir de los miembros pues más competentes de la formación Pajuil Cerro Verdinal, pues lo cual nos pareció como una explicación más plausible pues para el origen de esta estructura en cuestión. No fue posible encontrar conos de fragmentación, ni impactitas, ni suevitas, ni brechas de impacto, ni demás rocas o texturas indicadoras de eventos de alta energía. Pues esto no quiere decir que no se encuentren, sino pues simplemente nosotros pues no lo encontramos respecto a las trayectas que nosotros hicimos en la salida de campo, pues en la que recorrimos la totalidad pues del terreno que nosotros teníamos como área de trabajo. Pues mencionar también que cuando se trata de una estructura de impacto, entonces los depósitos en general pues tienen que almacenarse en el centro de la estructura o en sus inmediaciones, pero en general se tienen pues que encontrar en ambos, y se tiene que encontrar también, pues los depósitos tienen que estar afectados con algún tipo de metamorfismo de impacto. Lo que nosotros encontramos en campo es que pues los depósitos no consolidados pues son de origen fluvial, en general son pues lo que cartografiaríamos como aluviones, y que se encuentran marginados en la parte pues suroriental de la estructura, en la parte del centro, y en la parte pues más competente pues realmente no fue posible encontrarlos, solo se encontraron en esta parte y asociados a las quebradas principales, lo cual pues no concuerda con lo que en la bibliografía uno debería encontrar.
en una estructura de impacto. También pues mencionar, y sobre todo pues esto lo hablábamos con el profesor Tovar, que es el autor del artículo en el cual pues se basa este trabajo de grado, y es que un principal pero para clasificar esta estructura como un cráter de impacto es que se encuentra continuidad estratigráfica. Esto pues es bastante importante porque la geología local que uno encuentra en una estructura de impacto tiene que ser por lo menos pues tiene que ser diferente y no puede pues corresponder como a las estructuras que se encuentran de forma regional. Al nosotros poder correlacionar las formaciones que nosotros encontramos y al encontrar pues también como las fallas que están clasificadas en los mapas estructurales pues del servicio, pues a nosotros nos permite concluir que esta parte pues corresponde estratigráficamente y tectónicamente pues a lo que está plasmado en la bibliografía para el margen oriental del cinturón plegado del Sinú. También es importante pues, rescatar que se encuentran las estructuras primarias, como pues, los mismos planos de estratificación. Algunas partes de las dolomitas tenían como textura flácer, algunas texturas denticulares, pues lo cual pues a nosotros también, pues no deberíamos nosotros de encontrarlo o debió haber sido destruido por un evento de alta energía si este pudiera haber ocasionado pues la estructura en cuestión. Bueno, lo que hablamos entonces, la tendencia regional del cinturón plegado del Sinú. También, pues cuando se habla de cráteres de impacto, en general, pues además del cráter, como lo mencionamos, se tienen que encontrar algunas fallas normales, concéntricas, así pues han sido denominadas en la bibliografía, y pues también se tendrían que encontrar algunas terrazas asociadas a esas mismas fallas, lo cual pues no fue posible pues de encontrar y lo cual tampoco se aprecia en los sensores remotos. Y pues como se trata de 5 kilómetros de diámetro, como lo dice también la bibliografía, a partir de 2 kilómetros en rocas sedimentarias como las que se encuentran en esta región de estudio, pues debía encontrarse algún tipo de evidencia del levantamiento de pico central, como pues ya lo hablamos por el rebote isostático como respuesta de la corteza a un evento de alta energía. Entonces, a manera de conclusiones, pues las observaciones de campo no concuerdan con la premisa inicial propuesta a través de los sensores remotos. Nuestra explicación es que el relieve sobresaliente y pseudocircular de la estructura de estudio corresponde al sinclinal de Tenerife planteado y al levantamiento del miembro arenítico de la formación Pajuil Cerro Verdinal por efecto pues, de la falla en cuestión. También pues mencionar que no se encuentran evidencias geológicas, geomorfológicas ni estructurales suficientes en la zona de estudio para plantear un cráter de impacto pues en Tenerife, en Córdoba, y que las características de la estructura son correspondientes al extremo del cinturón plegado al Sinú. Y a manera de recomendaciones, entonces pues básicamente lo que este trabajo pues acaba sugiriendo es que pues se necesita primero aplicar geofísica, métodos gravimétricos y magnetotelúricos eléctricos en el área de estudio para tratar de buscar evidencias, como seguir buscando pues en esta área no desestimar tampoco la estructura, sino simplemente en este caso pues no es posible de apreciar estructuras macroscópicas disidentes respecto a lo que pasa en la zona. Pero también es importante recalcar que hay algunas estructuras como precisamente la del cráter del río Bichada, el cual pues no tiene muchas evidencias macroscópicas, sino la respuesta geofísica fue la que realmente les dio como un primer avistamiento y también pues la parte geomorfológica fue lo que les dio como los primeros indicios para tratar de plantear esta estructura como una estructura pues de impacto. Entonces pues lo único que eso nos habla a nosotros, bueno, en ese trabajo también se hace petrografía, es que pues precisamente falta hacer pues la parte geofísica, que falta hacer los estudios petrográficos en la región, buscar pues fracturas de formación planar y buscar minerales de metamorfismo de impacto. Y pues por último seguir pues hondando en esta pues área de la geología, de pues por lo menos tratar de estudiar las demás estructuras planteadas entonces en este artículo en andas pues de encontrar evidencias para confirmarlas o desestimarlas. Pero pues igual lo más importante de esto es pues seguir expandiendo pues el horizonte en esta área particular de la geología. Digamos que entonces lo que se acaba resumiendo en este trabajo es que
pues el primer paso según la Meteorological Society es efectivamente lo que hizo, lo que hace el artículo del servicio del 2014, que es pues indagar, tratar de separar algunos terrenos respecto a la morfología. Y el siguiente paso, según ellos también, es pues que nosotros hagamos la salida de campo y el mapeo y la búsqueda pues, de estructuras macroscópicas, que fue precisamente a lo que se dedicó este trabajo de grado. Entonces, pues nada, pues ya lo que queda entonces es seguir buscando en la geofísica, en la petrografía o estudiar en las demás estructuras de impacto que fueron planteadas. Y bueno, pues esta es toda la bibliografía utilizada para realizar esta presentación. Ahora sí, pues no sé si alguno tenga alguna pregunta, con gusto la podemos responder. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Cuéntame. Es decir, que en ese trabajo lo que se hizo en el 2014 para que ellos como que dijeran que era un posible cráter, simplemente era coger esa geomorfología o esas estructuras que no estaban descritas como un sinclinal y de ahí ya agarrar que podría ser un cráter, o sea, porque no estaban denominadas como sinclinal o otra estructura posible. ¿Sí? Pues no, o sea, lo que hace, espérame, volvemos acá si quieres. Bueno, lo que hacen ellos básicamente es solamente las enumeran, o sea, realmente es que no habla tanto del texto, sino simplemente son enumeradas con las coordenadas que nosotros tenemos acá, con el diámetro también le ponen, con el número de la plancha. Pues esto básicamente lo que está haciendo es tratar pues de motivar a la gente a estudiar pues respecto a esta área de la geología, pero pues ellos pues tuvieron que utilizar algunos criterios geomorfológicos como no sé, como la morfología en forma pues de patrón. Seguramente pues también para realizar una primera aproximación se puede estudiar algo de los drenajes, de drenajes pseudocirculares, y pues no sé, pues realmente son solo evidencias de sensores remotos. Lo que te digo en el artículo está específicamente dicho que son DEMS, pues dados como por Geosur, y también pues imágenes satelitales de Google Earth, que esos fueron sus insumos para plantear estas estructuras. Hola Santiago, buenas tardes, hablas con David Tovar. Precisamente Hola, para profe, completar un poquito, muy bien hermano, oiga, buenísimo, genial, como siempre muy claro, muy bien presentado. Para aclarar un poco la pregunta anterior, sí efectivamente, digamos, lo que se plantea es una metodología que se utiliza muy frecuentemente en geología planetaria y es el sensoriamiento remoto. Digamos aquí el paso a seguir, ¿cierto? Cuando, digamos, se está conociendo la geología del territorio colombiano, ampliando la información de ese estilo, pues lo que necesitamos es empezar a identificar, caracterizar, catalogar, clasificar, ¿cierto? Entonces, digamos, como una primera etapa es un catálogo. Ya después viene la parte que fue la que hizo Santiago y que esperamos, ojalá otros estudiantes se animen al respecto, es ir a campo y empezar a ver si efectivamente se tratan de estructuras de impacto o no. Digamos, una primera aproximación son de puro tipo geomorfológico, también se puede utilizar gravimetría, magnetometría de baja resolución, pero digamos que sirve. Entonces, digamos, esos fueron los primeros criterios. Pero digamos, sí, el mensaje para llevar a casa es como que, oiga, anímense, busquemos si esas estructuras o esas potenciales estructuras de impacto realmente corresponden a estructuras de impacto. Porque si bien lo menciona Santiago, y esa es digamos, una conclusión muy importante de este trabajo, no todo lo que es circular y que parezca un cráter de impacto es un cráter de impacto. Ese, digamos, como el mensaje así claro, y por eso, Santiago, pues, hombre, felicitaciones, muy bien, muy bueno el trabajo, realmente está perfecto. Entonces ya, digamos, de esas posibles estructuras ya se descarta una completamente, ¿sí? Ya se descarta una por características tectónicas, estratigráficas, sedimentológicas, metamórficas, inclusive que no lo hay, como bien lo presentaba usted, Santiago, sobre la ausencia de este metamorfismo de impacto. Y yo tengo pues una pregunta, Santiago, ya para darle paso a las demás personas. Cuando usted hacía referencia a fallas normales concéntricas, ¿cómo es esa cuestión? O sea, ¿cómo se asocian ese tipo de estructuras, fallas normales concéntricas en cráteres de impacto? O sea, ¿cuál es como la idea que se esperaría encontrar?
Ok. Pues bueno, de pronto esta imagen nos puede ayudar un poquito. Hay algunos textos, pues como les decía, el texto de Flinch, que está en la bibliografía, y el texto de Osinski, de 2003, que pues me parecieron bastante completos respecto a, pues a caracterizar toda la parte de cráteres de impacto y lo que uno se puede encontrar. Pues se supone que uno en un cráter de impacto por el mismo choque como la onda expansiva tiene que, o sea, se tienen que desarrollar una serie de fallas normales que van a tener una forma de círculo y los cuales se van a encontrar pues una tras otra con un desarrollo de terrazas. Pues básicamente esto más o menos se podría asociar pues como lo que nosotros encontramos acá en esta morfología, donde nosotros vemos como si fueran unos escalones, donde pues todos tienen una parte, pues un relieve circular, pseudocircular, donde pues si nosotros lo ponemos acá en planta, entonces, bueno, pues en un corte, perdón, pues nosotros seguramente podríamos trazar una falla por acá, podríamos trazar una falla por acá, podríamos trazar una falla por acá, los cuales pues irían más o menos como si las capas estuvieran pues acomodadas, más o menos por decirlo de alguna forma, con el desarrollo de cada terraza, y pues lo cual, pues según la literatura, sí textualmente está escrito como secuencia de fallas concéntricas, o otros lo llaman como secuencia de gravens concéntricos. Pues eso es como lo que sé, como la información que se tiene de ahí, de la literatura. Perfecto, Santiago, muy amable, gracias. Bueno, profe, que esté muy bien. Sí, buenas tardes. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame. Ajá, Santiago, mi nombre es Alvis Campo. Mucho gusto. Yo tengo una duda. El gusto es mío, el gusto es mío. Yo tengo una duda porque vi que en las recomendaciones estás comentando sobre el uso de métodos geofísicos, ¿no? Y entonces no me queda Sí, claro. señor. Yo sé que Colombia está cubierta, por ejemplo, por gravimetría, ¿no? De hecho, el mapa de gravimetría está disponible en la web y la cobertura es total. Entonces, mi pregunta es, en este estudio, ¿ustedes se apoyaron en el mapa gravimétrico? Si no lo hicieron, ¿cuál sería la razón? ¿Sería quizás por el hecho de desconozco, digamos, la resolución que tiene el mapa? Entonces, no sé si en caso de que no lo hayan utilizado fue porque quizás no tenía suficiente resolución, debería hacerse quizás un levantamiento gravimétrico más local para tratar de resaltar esas estructuras o esos rasgos estructurales que ustedes desean estén presentes. Muchas gracias. ¿Oíste? Bueno, pues para responder a tu pregunta, pues primero nosotros no lo tuvimos en cuenta realmente al hacer el estudio, para serte sincero. Y pues según la literatura y los demás trabajos en el momento pues de hacer arreglos geofísicos, pues tienen que ser de bastante detalle, de bastante resolución. Y en la parte gravimétrica pues sobre todo es importante la resolución, digamos, en esta zona, porque pues recordemos que lo que se tendría que encontrar sería una anomalía pues por depósitos no consolidados, los cuales pues se podrían confundir en una escala regional fácilmente pues con los depósitos, o sea, se podrían confundir fácilmente los depósitos post-impacto de los depósitos pues aluviales ya relacionados al río, que como vemos están en la parte suroriental. Entonces, pues yo pensaría que si se trata de hacer pues algún arreglo geofísico, tendría pues que hacerse con el mayor detalle posible. Sin embargo, igual, pues creo que sí sería interesante pegarle un vistazo y lo voy a observar porque realmente no lo sabía y no lo tuve en cuenta tampoco en el momento de la realización del trabajo. Sería interesante a ver si existe algún tipo de correlación, aunque sea cualitativa, ¿no? Que te esté mostrando esa morfología que esperas. Mira, claro, yo no conozco mucho, por ejemplo, la cobertura del método del mapa magnético, que bueno, no lo tienes acá, no sé qué tanto pudiera ser útil para este tipo de casos. Pero también hay un mapa, no cubre completamente a Colombia, pero sí cubre una gran parte. Entonces, quizás tratar de utilizar ese mapa gravimétrico y el magnetométrico para que se
¿cómo se llama esto? Bueno, usarlos en paralelo y tratar de ver si observas algún tipo de rasgo que apoye más el estudio que tú estás haciendo. Y bueno, te felicito por tu trabajo. Gracias por presentarlo. No, muchísimas gracias a usted también por las recomendaciones. Las voy a tener en cuenta. De pronto si se puede hacer algún tipo de amarre con lo que se encuentre regionalmente. Sí, tiene usted toda la razón. Tienes una pregunta en el chat para que la revises. Ya la veo. Dice Fabián Ramos Padilla, buenas tardes, tú estás refutando el trabajo realizado en el 2014, o sea que podríamos investigar los otros puntos para igualmente refutar o afirmar esas estructuras. Sí, claro, pues la idea precisamente de este trabajo, y aún pues yo considero que con lo que yo he hecho, pues falta bastante para, pues diría yo, por lo menos en la parte geofísica y petrográfica, si uno quiere ser exhaustivo en la parte pues de afirmar o de refutar una estructura de impacto, creo que pues siempre va a hacer falta un granito más para uno tener una conclusión pues más certera respecto pues a este tema, pero precisamente esa es la invitación, o sea, la principal recomendación es pues seguir seguir pues estudiando esta parte de la geología, y digamos que pues tiene mucho valor que ya entonces en el artículo del profesor Tovar pues ya por lo menos estén nominadas con algunos criterios de sensores remotos y delimitadas algunas zonas para que uno no tenga pues que arrancar precisamente de ceros. Es decir, pues cualquiera que quiera estudiar otra, pues simplemente se pone a la tarea de iniciar a hacer un trabajo similar o un trabajo diferente con otros tipos de arreglos en busca pues de seguir ahondando en este tema realmente. La invitación es a seguir trabajando, así sea en este o en las demás estructuras que están establecidas entonces en este artículo. Bueno, Santiago, una cosita. En el chat acabaron de poner más preguntas, entonces vamos a realizar una o dos preguntas máximo hasta las 55 porque necesitamos la siguiente presentación. Y les recuerdo a todos los que están escuchando la presentación y viéndola, por favor, los que puedan llenar la encuesta que se encuentra en el chat. La acabo de subir, voy a subirla de nuevo para que quede al final y les agradeceríamos mucho. Listo, pero en el chat las preguntas que están solo hay dos y una pues ya fue contestada, la de la parte de fallas normales concéntricas, y la última pregunta es la que acabo, no mentiras, no, ahí llegó otra, dice, ¿dónde esperabas encontrar los shatter cones en la estructura? ¿En la periferia o adentro del cráter? Esa es una interesante pregunta, pero a mi consideración y pues respecto a lo que leí de la bibliografía en los cráteres, pues en estos cráteres pequeños era como más posible de encontrarse en la parte de adentro de la estructura, como pues depósitos post-impacto simplemente ahí regados pues alrededor, aunque pues realmente no sé si en la periferia también se pueda encontrar, pero sí sé que también se encuentran algunos otros tipos de depósitos con o sin metamorfismo de impacto, pero también se tienen que encontrar asociados en la periferia, pues como tal de la estructura. Para complementar un poco lo que menciona Santiago, pues estos shatter cones se van a encontrar es dentro de la estructura porque es la zona más deformada, ¿sí? Digamos, en los cráteres de impacto, ese rebote elástico que se da va a generar una deformación muy alta. Entonces, todo ese paso de las ondas que se generan, pues, digamos, los impactos tienen varias etapas. En esas etapas de compresión, que son las primeras que se dan, y después de liberación de energía, pues todo ese paso de ondas va a generar ese tipo de estructuras, y pues en las zonas que van a estar mucho más deformadas, que van a ser, pues, al menos en los cráteres, bueno, en todos, en general, que es donde impacta más, es en el interior, como tal, de la estructura. Sí, tiene usted toda la razón. Muchas gracias por su aporte. Y pues tenemos entonces tiempo para una pregunta más, si alguno desea. Bueno, Sebastián, soy Alvis otra vez. No tengo una pregunta, sino quizás una recomendación. Claro, porque te preguntaron sobre las fallas normales concéntricas. Quizás sería bueno
colocar una imagen, yo he visto varios trabajos de geofísica en donde se observan, por ejemplo, a partir de atributos sísmicos, ese tipo de fallas concéntricas que tú estás comentando. A manera de que, bueno, las personas visualmente observen de qué tipo de estructura estás hablando y cuál sería la geometría que vas a conseguir en un cráter de impacto como el estudio que está presentando acá. ¿Oíste? Sí, señor. Sí, señor. Igual, pues también tener en cuenta que por las dimensiones también de la estructura que nosotros estábamos trabajando, pues era, pues no era tan probable que nosotros las encontráramos, pero igual sí tiene razón de, pues para una futura presentación tener también esa imagen explicativa para ser un poco más contundente con lo que se dice. Sí, sería como especie de un modelo análogo. Y listo. Sí, señor. Bueno, gracias nuevamente. No, usted muchas gracias por sus recomendaciones. Santiago, una pregunta. ¿De casualidad usted sabe si para el caso de la estructura de impacto de dicha existen secciones delgadas o muestras de mano? Pues de parte del profe Orlando, que es el que está trabajando en esa. Uy, disculpa, ¿será que me puedes repetir la pregunta? Es que se cortó, hubo interferencia. Sí, que si de casualidad sabes si existen muestras que puedan confirmar la estructura de impacto bichada, pues al menos por el lado del profe Orlando, que está trabajando en eso. Pues no sé si tu pregunta es si yo hice secciones delgadas. O sea, si esa es tu pregunta, yo no las hice. Por eso igual está dentro de las recomendaciones. Pues cómo hacer estudios petrográficos, pues. ¿Sí era esa tu pregunta? Es que no te entendí muy bien. Se está cortando la señal un poco. La pregunta es si conoce, si para la estructura de impacto bichada, que pues también la están trabajando allá en la Universidad Nacional, existen muestras o secciones delgadas pues que puedan confirmar esa estructura, o que bueno, al menos es la que va más avanzada en nuestro país. Sí. No, sí, en el trabajo de tesis, ese es de un compañero que se llama Sergio Torrado. Él, pues de hecho, se fue conmigo, él hizo la visita de campo de esta estructura conmigo. Sí, él sí hizo secciones delgadas, arreglos geofísicos, mapas geológicos, pero pues ya tocarían pues que te comuniques con él para que él te dé las especificaciones realmente de los resultados. Listo, perfecto. Sí, no, y agradecerle por estas temáticas que, digamos, son muy poco estudiadas aquí en nuestro país y se dificultan un poco por la cuestión de la meteorización, ¿no? Pues siendo un país tan tropical, aquí todas estas estructuras no se conservan tanto, además de que cuando sean estos impactos, pues en las etapas posteriores, ellos empiezan a tener un colapso gravitacional. Entonces, la cuestión de, por ejemplo, el cráter, el diámetro del cráter, lo que uno observa realmente no es el diámetro real del cráter que se dio cuando se formó, sino normalmente uno empieza a observar áreas mucho mayores por todos los colapsos que se dan y por toda esta cuestión de las fallas normales y la erosión que se da, ¿no? Entonces, pues aquí se complica mucho más. Por ejemplo, el material de eyecta que se da pues, por el impacto y que se emplaza pues, en los alrededores, tampoco se va a conservar mucho por toda la cuestión de la erosión. Entonces, pues son áreas que toca empezar a explorar y a mirar cómo se resuelven en nuestro país, porque pues aquí se complica mucho más. Entonces, ya al estar tan explorado, pues es un área bastante interesante para el futuro. Sí, por supuesto, lo que usted dice. Sí, y a eso sumarle como un comentario al respecto. Hay que tener el tipo de roca, hay que tener en cuenta el tipo de roca y la mineralogía de la roca que es impactada, porque algo que puede parecer, digamos, similar en términos de erosión, meteorización, sedimentación, etcétera, pues ocurre en Brasil, y en Brasil sí se preservan muy bien las estructuras porque están dadas en las partes del cratón. Entonces, digamos, la roca que es impactada influye mucho en la preservación también del cráter de impacto. Sí, ambos tienen razón. Muchísimas gracias por sus recomendaciones y pues ya, como lo dijo Fabián, se viene pues la siguiente presentación de las 6. Muchísimas gracias a todos por escucharme, por sus comentarios, por sus preguntas. Espero que les haya gustado, espero pues que sigamos trabajando en esta parte de la geología y listo, no es nada más. Entonces me despido. Muchas gracias a todos.
Gracias, Santiago. Cuídate Mi mucho. nombre es